se acuerdan del documental uruguayo 12 horas 2 minutos? Bueno, en este documental se cuenta la historia de Juan, que luego de casi 2 años de espera y con un corazón funcionando apenas en un 8% de su capacidad, recibe la noticia de que hay un donante para él. Hoy vamos a hablar de donación de órganos y para eso recibimos a Milka Bengoechea, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Milka, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá. Bueno, tenemos algunos datos para compartir porque este mediodía se presentaron algunas cifras respecto a los logros obtenidos en 2018. Tenemos datos del periodo 2006-2018, los estamos viendo en pantalla, sobre, bueno, de los trasplantes que han habido, ¿no? De riñón 1515 en nuestro país, de hígado 200, de corazón 93. El total de los pacientes trasplantados ha sido de 1888. ¿Cuántos pacientes? Bueno, esta es la cifra justamente, pero ¿cuáles son los trasplantes más frecuentes? ¿Estos que veíamos en pantalla? Sí, en Uruguay y en el mundo el trasplante que es más frecuente de órganos es el trasplante renal. Además de que es el trasplante que tiene más pacientes que están en lista de espera, o sea que tienen indicación, también el acumulado en años, porque fue uno de los trasplantes que comenzó primero en el tiempo. En la década del 50 ya aparecen algunos trasplantes de riñón exitosos, tanto en Boston como en París. Y ustedes fíjense que el trasplante cardíaco es recién en el año 67 que el doctor Barnard, ¿verdad? Hizo el primer trasplante cardíaco que conmovió al mundo. O sea que obviamente no todos los trasplantes comenzaron en la misma época, pero hoy en día, de cualquier manera, el trasplante renal es el que tiene mayor indicación. El 80% de los trasplantes son trasplantes renales. ¿Y cuántas personas hay esperando ser trasplantadas? Bueno, la lista de espera en nuestro país tiene alrededor de 350 pacientes. Obviamente esto cambia, ¿no? Día a día, porque sí, hay pacientes que ingresan y pacientes que obviamente se trasplantan o son excluidos de lista, pero hay alrededor entre 300 y 350 pacientes en lista de espera. Bueno, sabemos que desde 2013 los uruguayos somos donantes de tejidos y órganos, salvo que expresemos que no queremos. ¿Cuál es el motivo fundamental que la gente esgrime para decir yo no quiero ser donante? Bueno, en realidad, a partir del año 2013, si ustedes se fijan en las estadísticas, son muy pocos los uruguayos que se han movilizado para decir no quiero ser donante. De hecho, en los últimos años han sido alrededor de 100 personas por año que han hecho esta manifestación. No es significativo en general. No, pero de cualquier manera, los motivos siempre tienen que ver con, bueno, con miedos, con a veces no querer complicar pensando en las demoras, de lo que puede significar para la familia, a veces en alguna creencia que pueden tener y que piensan que está relacionada con la incompatibilidad con la donación. Nosotros siempre señalamos que todas las religiones de alguna manera han dado su aval a la posibilidad de ser donantes, o sea que no hay una posición religiosa que impida la donación para después de fallecido. También se puede ser donante en vida, ¿no? Pero en nuestro país esto está limitado a los familiares. Pero Milka, hablemos justamente de los miedos y de esos mitos urbanos también que hay en la sociedad, ¿no? De creencias, que habla del tráfico que se habla del tráfico de órganos, de no, yo no quiero ser donante porque tengo miedo de que me rapten y me quiten un órgano. Porque hay una creencia en algunos casos de eso. Hasta adelantar la muerte para lograr ese órgano. Exactamente. Se habla de mucha cosa, ¿no? Sí, lo de adelantar la muerte para conseguir un órgano, bueno, eso ya resulta casi disparatado, digamos, porque obviamente para que se produzca la posibilidad de considerar la donación, tienen que darse una serie de situaciones clínicas que tienen que estar avalados, además, por un grupo de profesionales que tienen que ser ajenos a los equipos de trasplante, y en un país, digamos, como el Uruguay, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Además, en un operativo de donación y trasplante se movilizan cientos de personas, o sea que sería prácticamente en un país como el nuestro imposible que hubiese una actividad delictiva en torno a esto. Y en el Uruguay, por suerte, podemos asegurar que esto no existe y que estamos bastante seguros de que estamos en condiciones de mantener a nuestro país libre de este problema. No quiere decir que en el mundo no haya complicaciones de esta naturaleza y de hecho a nivel de la Organización Mundial de la Salud, si ustedes entran a la página del Instituto en este mismo momento, está publicada una declaración que se aprobó en la Organización Mundial de la Salud contra el turismo de trasplante y el tráfico de órganos. O sea que obviamente hay regiones en el mundo
en donde esto puede darse. Y lo que decimos es que justamente en los países donde esto está bien organizado, donde hay una promoción organizada de la donación, donde hay organismos que manejan el tema de manera transparente, donde se sabe cuáles son los criterios de asignación, cómo se manejan la lista de espera, esa es la mejor manera de evitar que se den estos otros problemas que obviamente, lamentablemente, se dan en algunos lugares del mundo donde la gente no accede al trasplante y donde se generan algunos circuitos no del todo legales, digamos, para dar solución a problemas de salud. Milka, ¿y cuán efectivo fue este cambio en la regulación, esto que se hizo en 2013, de bueno, ya no hay que expresar que uno quiere ser donante, sino que todos somos donantes, salvo que se diga lo contrario? O sea, ¿ayudó al tema de la donación o fue efectiva la medida? Ayudó porque nos cambia la manera en la que nosotros trabajamos, y ahora voy a decir por qué, y ayudó porque a la sociedad, en muchos casos, o por lo menos a muchos miembros de la sociedad, le sacó un peso también el de tener que decidir, y sobre todo al de la familia, que digamos por la ley anterior, cuando no había una expresión de la persona y esta persona fallecía y tenía posibilidad de ser donante, había que consultar a la familia. La propia ley establecía en qué orden se consultaban los familiares. Y era muy difícil para un familiar tomar la decisión en lugar de la otra persona. Sobre todo si este tema nunca había sido conversado en la familia. Por eso nosotros siempre decimos que lo más importante es que este tema se hable en la casa, o sea, lejos de ocultar nuestra posición, sea a favor o sea en contra, es bueno que se hable. Y bueno, la ley lo que hizo es que transformó prácticamente a 1.800.000 personas. Decimos esto porque si de la población uruguaya sacamos a los menores y sacamos a los que ya tenían expresión negativa, nos quedan alrededor de 1.800.000 personas que son potencialmente donantes. De estas personas, nosotros decimos que con la ley actual no hay una imposición porque en realidad tienen la alternativa de volverse no donantes si así lo quisieran en cualquier momento de su vida. Alcanza con expresar la negativa en una institución médica, en el propio instituto, ante un escribano, en el interior, en centros ciudadanos, pero por suerte la ciudadanía, la población uruguaya ha tomado este cambio legislativo con mucha madurez, con mucha solidaridad, y en realidad lo que ha pasado es que a partir del año 2013 ha bajado el número de personas que se han movilizado para decir que no quieren ser donantes. Ahora con los niños es diferente, ¿verdad, Milka? Con los niños es diferente, la ley estipula que hay que consultar a los padres porque claro, el niño no tiene la posibilidad de expresarse en vida diciendo que quiere o no quiere ser donante. Sí es cierto, y quiero hacer una salvedad, que la ley estipula que si la muerte del menor amerita pericia forense, en ese caso no hay obligación de consultar a los padres y se puede considerar al menor como un donante. El año pasado hubo una movida de padres que justamente ellos pedían también modificar eso y los padres puedan expresar su voluntad de que su hijo sea donante en el momento que nace, porque lo que decían es que es muy difícil para obviamente padres que están perdiendo que perdieron un niño, tomar una decisión en ese momento. ¿Qué opinas al respecto? Nosotros conversamos con el movimiento y de hecho conversamos con algunos, inclusive legisladores que estaban movilizados en torno a este tema. Nosotros pensamos que si el objetivo es apuntar a que haya más donantes niños, ese no es el mejor camino. Pensamos que es muy difícil ¿y cuál sería el mejor momento? Es decir, ¿qué pasaría además si no se estipula un plazo? Entonces, ¿qué pasa si el menor fallece antes que ese plazo se lo considere de una manera, de otra? Ni que hablar, esto lo discutimos inclusive con algunos asesores legales, con una serie de niños que en realidad, o sea, no se crían con sus padres, que están con otros adultos, entonces, o hijos de madres que son, o padres que son menores, entonces, ¿quiénes serían los que tendrían ni que hablar de los menores que están institucionalizados? O sea, hay una serie de aspectos y además fundamentalmente nosotros pensamos que el propio equipo de salud, a los propios pediatras, esta medida no les caería bien, porque el personal de salud, lejos de lo que se puede, por eso decíamos, lucha hasta último momento para poder mantener a su paciente vivo, ¿no? En realidad vive el fallecimiento de un paciente como una frustración, digo, sí, aparte del dolor como una frustración. ¿Qué condiciones debe tener el fallecido para ser donante?
Bueno, el fallecido, en primer lugar, lo que estamos diciendo, ser mayor de edad Sí. y no tener una expresión negativa. Y si es menor de edad, tener el consentimiento de sus representantes legales. Eso desde el punto de vista formal. Y desde el punto de vista médico, no tener contraindicaciones en el sentido, por ejemplo, tener una enfermedad infecciosa pasible de ser transmitida a los receptores, siempre y cuando en algunos casos hay enfermedades infecciosas que se aceptan porque es mayor el riesgo del receptor de permanecer en lista y no trasplantarse que de recibir un órgano que potencialmente puede transmitir una infección siempre y cuando la misma no sea grave. Pero en general hay excepciones, pero el cáncer, el HIV, por ejemplo, son contraindicaciones para ser donante. Claro. Mirka, nos llegan mensajes preguntando por el trasplante de córnea. El injerto de córnea, sí. ¿Cómo es? ¿Hay lista de, cómo es el Bueno, procedimiento, para nosotros digamos? es muy importante y es uno de los temas que este año queremos básicamente trabajar con fuerza. De hecho, el instituto ahora está alargando un programa que tiene que ver con reforzar la posibilidad de conseguir más donantes de córneas, porque es una donación muy sencilla. Y nosotros tenemos más de 350 pacientes que están esperando una córnea y que esperan durante un periodo prolongado. Entonces estamos queriendo activar la donación de córneas en algunos centros, especialmente en el Hospital de Clínicas y algunos centros que están cercanos al instituto, de tal manera que sin alterar, digamos, la dinámica de la familia, del duelo y de lo que tiene que ver con un momento difícil, se pueda dar la alternativa a todos estos pacientes que están esperando un injerto de córnea. Cuando uno está donando, ¿dona para un uruguayo o se puede donar para, por ejemplo, alguien que esté padeciendo una enfermedad en el exterior? Digo por el tiempo en que el órgano puede estar vivo. Sí, no solamente por el tiempo, sino por la normativa. En materia de órganos, nosotros donamos para cualquier paciente, puede ser uruguayo o ser un residente en el Uruguay, o sea, puede ser un extranjero que reside en el Uruguay, ¿verdad? Pero son personas que residen en el Uruguay. En Uruguay, claro. Lo que sí hay es un convenio a nivel de Mercosur, es con Argentina, que está estipulado que si hubiera excedente de algún tipo de órgano para trasplantar y no hubiese pacientes en lista de espera, por ejemplo, ese grupo sanguíneo, podría el órgano ser usado en el otro país. Y cabe señalar que en realidad de esta situación, y además por otro convenio que tenemos con la República Argentina, somos los uruguayos los que nos beneficiamos, digamos, de la situación en Argentina y no al revés, porque también tenemos un convenio por el cual cuando hay un niño que tiene indicación de trasplante hepático y está en situación de emergencia, ese niño puede ser incluido en la lista de espera argentina. No porque Argentina tenga una tasa mayor de donantes que nosotros, pero por tener una población mayor tiene más frecuencia, Claro. ¿verdad?, en la que aparece el donante. Y a veces el problema es el tiempo y no la tasa. Y nosotros nos beneficiamos de eso. Y a veces algunos receptores nuestros son trasplantados con donantes argentinos. Bienvenido sea entonces. Es verdad. Milka Bengoechea, muchísimas gracias. Un tema que da para hablar muchísimo más. Da para hablar muchísimo más, Sí. pero nosotros queremos aprovechar a agradecer a toda la población que tiene una actitud muy madura, muy solidaria en relación a este tema y obviamente a todo el personal que trabaja en el área de la salud, sin la cual esta realidad sería imposible. Muchas gracias. Vale el agradecimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros.